aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo vendrían a ser todas esas barreras que hacen imposibles que dos especies diferentes se crucen entre ellas. Entonces, van a existir dos tipos de aislamiento reproductivo. Uno que se llama presigótico, que quiere decir que va a ser todo ese aislamiento antes del nacimiento de la cría, o sea, del hijo del cruce de esas dos especies, que nosotros llamamos híbrido. Antes del nacimiento del híbrido, el presigótico, todo lo que las barreras que van a ocurrir para que no se produzca un embarazo y un nacimiento, y el posigótico, que vendrían a ser esas cosas que ocurren por si en alguna situación se llegan a cruzar dos especies diferentes. Bien, entonces acá vamos a mirar que en el aislamiento presigótico vamos a tener tres tipos de aislamiento, bueno, tenemos 5, pero le voy a dar mayor importancia a estas tres. Entonces tenemos el aislamiento mecánico, que vendría a ser esa diferencia entre los órganos reproductivos. Entonces, esto por ejemplo ocurre mucho con los insectos. Los insectos van a tener entonces una serie de órganos reproductivos que están diseñados como en una especie de, yo lo diría, de llave y de cerradura, ¿no? Entonces, el ediago, que es el pene del insecto macho, va a tener una forma específica que se va a incrustar de cierta manera en la cloaca de la hembra. Entonces es como si uno dijera, esta llave es específica solamente para esta cerradura. Entonces no puede una especie diferente llegar a copular con otra. También existe algo que se llama aislamiento ecológico. El aislamiento ecológico, por ejemplo, lo vemos aquí muchísimo en aves, que es el aislamiento etológico, perdónenme. Etológico, acá cometí un error. Etológico, que estamos hablando es del comportamiento. Entonces, cuando hablamos del comportamiento, quiere decir que existen unos comportamientos de conquista o de acercarse a las hembras en cada una de las especies que hace que la otra especie no lo pueda hacer. Por ejemplo, existen unas especies de aves que, como la que vemos en la imagen, van a regenerar todo uno, se llaman unas estrategias de cortejo, que van a ser basadas, por ejemplo, en la exposición de sus plumas, un baile, mientras que otras especies se van a concentrar en la construcción de nidos, otras se van a concentrar en el canto. Entonces, cada especie puede llegar a tener unos comportamientos de conquista completamente diferentes, por lo tanto, una hembra de una especie no va a poder ser conquistada de la manera, si no la llegan a conquistar como ella necesita, pues no va a ceder para poder llegar a la reproducción. Y el factor más importante para mí se llama aislamiento gamético, y creo que para muchos biólogos. Cuando me estoy hablando de aislamiento gamético, estoy diciendo que es las barreras que van a ocurrir para que el óvulo no permita la entrada del espermatozoide. Entonces, a veces uno piensa que el óvulo está ahí quieto y esperando que cualquier espermatozoide entre y que entre aquí cualquier cosa. No, el óvulo es activo químicamente en el momento en que, por ejemplo, entra un espermatozoide humano a el óvulo. Acá estamos viendo una imagen, va a haber todo un cambio. Entonces acá nosotros podemos ver el cambio en puntos rojos, cuando entra el espermatozoide, y todo el cambio que se genera es todo un cambio eléctrico y también químico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el aislamiento gamético no va a entrar un espermatozoide de una especie diferente en un óvulo, porque no se van a activar todas esas reacciones químicas y eléctricas. No va a permitir entonces que un espermatozoide extraño entre en ese óvulo. ¿Listo? Cuando hablamos de aislamiento posigótico, estamos hablando de toda la serie de barreras que se van a generar una vez ya se ha producido el cruce de las especies, es decir, sobre el híbrido. Entonces, la primera se llama inviabilidad del híbrido, que ocurre cuando el híbrido es abortado o muere tempranamente. Puede ser recién nacido o en su etapa de infancia. La siguiente se llama esterilidad del híbrido. El híbrido logra llegar a la adultez, pero es estéril y no logra reproducirse. Y la siguiente se llama colapso del híbrido. El híbrido logra tener hijos, pero sus hijos no son fértiles, por lo tanto no es eficiente biológicamente. Recordemos que habíamos hablado que la eficiencia biológica es lograr llevar todo nuestro código genético y perpetuar ese código genético, no solamente entonces a nietos, sino a bisnietos y tataranietos, y lograr que nuestros genes se perpetúen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el híbrido no sería eficiente, no habría alcanzado eficiencia biológica. Bien, estas serían entonces las barreras o los aislamientos que nosotros estamos hablando, y volveríamos entonces a nuestra pregunta del principio.
es posible o se pueden cruzar dos especies diferentes. En ese momento sabemos que no es posible cruzar dos especies diferentes porque existe aislamiento reproductivo, y el aislamiento reproductivo es una de las claves biológicas importantes para lo que nosotros llamamos especie. Recordemos, más adelante vamos a estar hablando del proceso de especiación, y este proceso de especiación, que es como una especie se divide en dos especies diferentes, como de un linaje llega a dividirse en dos líneas diferentes, vamos a ver entonces en ese momento el peso que tiene el aislamiento reproductivo para que esto pueda ocurrir. Les agradezco muchísimo su atención y estaremos hablando en la siguiente clave biológica de la parte de especiación, segunda parte.